¿Qué más, mis panas? Estamos aquí con el pana Jonathan de República Dominicana. ¿Cómo te sientes hoy? Y allí mismo. Bien, muy bien, todo muy contento, todo muy tranquilo. Un día maravilloso, cielo azul y estamos aquí. Un par de preguntitas rápido para ver más o menos para las personas que todavía no te siguen o que quieren saber más de ti. ¿Cómo empezaste en lo del mundo del drifting? Mirando videos Best Motoring, si ustedes recuerdan o saben, el video Best Motoring eran muy explícitos en cuanto a las cámaras que ponían dentro de los carros, como hablaban los japoneses, lo que decían, y ahí conocí una de las sesiones de Revival y comencé a entender un poco del drifting, y eso yo empecé a practicarlo. Obviamente Initial D, Gran Turismo, drifteando en Gran Turismo, y todo empezó a crearme esa fiebre que me llevó a comprar un auto y empezar a practicar. Así como más o menos empezamos todos, siempre hay un programa, siempre hay algo que te lleva a lo que es el mundo del drifting. Sí, es así. Si tuvieras un momento específico de recordar, o que siempre te recuerdas de Fórmula Drift, ¿cuál sería? Bueno, hay varios. Te puedo decir dos o tres rápido. Uno de los primeros es mi primer año, básicamente, entrando a la Fórmula Drift. Freddy Aso se me acerca y me dice mi nombre. Hey, tú eres fulano de tal, qué gusto conocerte, un placer. Y esa amistad inmediatamente empezó ahí. Y así otros pilotos. Para mí lo digo así porque es la naturalidad del deporte. El deporte del drifting atrae pilotos que no se conocen y empiezan una relación y nos ayudamos, nos apoyamos uno al otro y hace que el deporte crezca. Es lo bonito del drifting. Es lo bonito del deporte y una persona como Asu, en ese momento una persona ya muy exitosa, 2012, 2013, ya un equipo establecido y eso, que se haga eso y el día de hoy somos hermanos, literalmente. Somos familia, claro. Y es lo que dicen. Y el otro podemos decir, ser firmado por Toyota oficialmente, ser piloto de factoría de Toyota, esa llamada, ese contrato, fue un momento para mí impresionante por todo lo que había pasado. ¿Y eso es Toyota República Dominicana o Estados Unidos completo? No, yo soy global. Lo que llaman Factory Drivers. Los Factory Drivers son Ken Gucci, Brian Church, Freddy Aso y yo. Y el tercero es con una de las batallas con James en Orlando. Eso fue... yo me acuerdo de esa batalla, fue bastante épica. Súper épica. ¿Qué se siente estar representando a República Dominicana en algo tan grande como Fórmula Drift? Yo diría no solo República Dominicana, sino yo diría... Los latinos. Ese colorcito que ustedes tienen, ese colorcito para nosotros es un honor, es un placer poder tener la oportunidad de estar aquí, de batallar con todos estos, como dirían, personas con diferentes recursos, diferentes accesos a la información, por así decirlo. Es un peso, obviamente, pero estos años nos han enseñado a mantenernos firmes, consistencia, resiliencia, no dejarnos agobiar por cosas que no es necesario y seguir paso a paso, poquito a poquito, haciendo las cosas correctas. A estar el día de hoy, por ejemplo, el programa que tenemos el día de hoy, un programa totalmente propio, todo es de nosotros, gracias a Papá Dios y nuestros patrocinadores, y un carro que acabamos de armar con todo lo que nosotros habíamos soñado. Que quedó hermosa, yo lo estaba filmando en lo de Larry Chen, quedó... No, y el carro tiene un cambio, tiene un motor nuevo recién hecho por Mountain, ahora tiene nuevo turbina Garrett, tiene ahora intake manifold billet, transmisión secuencial, todos los juguetes que queríamos tener, gracias a nuestros patrocinadores y gracias a Papá Dios estamos aquí el día de hoy, que mañana vamos a ver cómo se comporta y a ver si el piloto mete mano. Vamos a darle. Lo otro que te quería preguntar, ¿tienes algo raro que haces antes de empezar a correr? Un grito extraño, ¿Crees que te trae suerte o que te pone un some pressure release, le llaman? ¿Sabes cuando tú haces el purge del nitro? Sí. Eso pero además lo hago en algún momento que ya tengo tantas cosas pasando para poder calmar la RPM y poder concentrarme en lo que estoy haciendo. ¿Te gusta meterte a trabajar en el carro durante una competencia o te gusta más dejar que el team haga lo que ellos tienen que hacer para tú concentrarte en manejar? Ellos hagan todo lo que tengan que hacer. Mi relación y creo que mi éxito, especialmente en los últimos años, es confiar en el chasis, que es mi mano derecha, desde el primer día que empecé a competir. Entonces yo vine a Fórmula Drift, no podía tenerlo ahí por razones económicas, razones de logística, la que tú quieras. Y en estos últimos 4 o 5 años fueron parcialmente entrando al equipo ya oficialmente. Y hace 2 años ya hicimos el total ownership del equipo. Y lo cual para mí, yo pienso algo y ellos lo ejecutan. Es una comunicación bastante fluida y una relación de amistad de muchos años, conocimiento bestial por parte de ellos. Yo confío 100%. Y le digo, mira, el carro está pasando esto. Claro, hay sus indiferencias en algún momento por el estrés, por la adrenalina,
eso es algo normal. Pero al final uno se calma y tiene una conversación honesta y entiende los puntos de ambas partes y siempre el resultado es positivo. ¿Qué tan difícil es siendo, porque tú vives en República Dominicana, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan difícil es la logística para ti competir en Estados Unidos, tener que hacer ese traslado constantemente? Que no me deje el avión. No me deje el avión. No, el carro tiene su base en Atlanta. Tenemos un taller con nuestro amigo Carlos López de Forge Motorsport, que tienen un warehouse, un lugar donde el carro duerme, el trailer y todo. Y ahí todo pasa y él se encarga de que nos ayuda a que el carro esté aquí, aparte de su trabajo natural, que es un fabricador, es un constructor de carros, una persona que tiene mucho conocimiento. Y él se encarga de que el carro llegue a los sitios y nosotros volamos, Chasky, Eduardo y Jonathan, llamamos el primo, volamos al donde sea que sea la carrera y ejecutamos y luego nos devolvemos. Hablando de ese tema, hay un video súper viral tuyo. ¿Quién no ha viajado con una parte de carro? This is another red flag. Why would you carry an engine block in your bag? I mean, not for nothing. Looks kind of suspicious. You couldn't find anybody to ship something like this here? Por Dios. O sea, la gente viaja con bichuela, con arroz, con cachapa, con arepa. O sea, nosotros, ¿por qué no? Después de ese video, ¿te han agarrado con alguna otra cosa? Entonces tenemos que hacer 3 videos más de eso. Vamos a eso. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Lo primero que se te venga a la mente, tírame la respuesta. Con Dios, vamos con Dios. Vamos con Dios. Ok, pregunta rápida. ¿Drifting o grip? Sí, ¿Simulador o pista? listo. ¿Tacos o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Dristear de día o de noche? De noche. Bro, un placer, gracias por todo. Señores, nos vemos. Esperamos que les guste y esperamos verlo por aquí pronto. Este hombre es un verdugo, ya me inyectó, así que nada. Nos vemos. Bye.